Emilio, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, buen día, Carlos, buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Usted cómo le trata esta primavera que se siente fuertemente? A ver, es raro, porque hay viento, porque hay momentos que hace mucho frío y me agrada, y hay momentos Claro. que hace mucho calor y trato de evitarlos. Así que tengo sentimientos bastante ambivalentes con respecto a la Mm. primavera, pero si tuviera que dar un balance en general, diría que me trata razonablemente bien. Muy bien, tenemos que ir a Chile. Hubo elecciones el pasado domingo. Hubo primera vuelta de las presidenciales en Chile con resultados que, bueno, ambivalente mi sentimiento de la primavera, ambivalente las encuestas también, porque si en un principio daban como ganadora, como así fue, de la primera vuelta a la candidata izquierdista Janet Jara, la ha dado por bastante menos de lo que las encuestas pronosticaban, con un 26%, por lo menos esperaba pasar la candidata oficialista esperaba por estar por arriba del 30% e inclusive soñaba con una diferencia de 10 puntos contra su inmediato perseguidor, Ujú. que fue al final José Antonio Cast, que sacó cerca un poquito menos de un 24%, una diferencia de 2-3 puntos que complica seriamente las aspiraciones de Jara a ganar una segunda vuelta que será el 14 de diciembre. Un resultado que también alienta al candidato ultraderechista José Antonio Cast, lo alienta porque la sumatoria de los votos tanto de Cast como de los otros candidatos que se disputaban esta virtual primaria entre la derecha, esto es Johannes Kaiser, el ultralibertario, el afín al presidente argentino Javier Milei, y la derechista moderada Evelyn Matei, la suma de estos tres candidatos daría un 51% que le resulta con esto suficiente para eh, hacerse con la segunda vuelta y así con la presidencia de Chile. Grandes desafíos entonces, Julián, para una Janet Jara que ahora deberá abrir el espectro de alianzas políticas y probablemente deba buscar algo que en Chile está huérfano, que es el centro político, tomado como está un oficialismo que lleva hoy a la figura de Jara como frontwoman de una coalición de 9 partidos y una centro derecha que probablemente se haya visto obligada a votar o a José Antonio Cast o al tercero sorpresa, que fue Franco Parisi, alguien que inclusive los propios chilenos les cuesta delinear si está desde la izquierda o de la derecha. Uno lo cuenta desde el lado de la derecha, representaría una especie de extremo centro, que sacó un 19% y que puede llegar a convertirse en una especie de, si no árbitro en el balotaje, árbitro en la nueva formación del Congreso. Aquí también se define la totalidad de la banca de las bancas de la Cámara Baja y la mitad de senadores, y en este sentido también la ultraderecha, junto con la derecha en concreto, ha sacado grandes progresos. Así las cosas, Julián, panorama complicado para Janet Jara, ganadora en una primera vuelta. Todas las encuestas la dan como perdedora en una segunda el 14 de diciembre. Muy bien, bueno, Cast que ya tuvo, ¿no? Alguna experiencia presidencial en el último tiempo en Chile. No, 2 veces fue candidato a la presidencia y 2 veces perdió. La Ajá, primera hace ahí ocho está. años con Sebastián Piñera, perdió, y la segunda fue que perdió en segunda vuelta con Gabriel Boric, perdón, después de haber ganado la primera vuelta. Generó precisamente esta victoria en primera vuelta en las elecciones pasadas contra el actual presidente chileno, fue un poco lo que fue la primera expresión del ascenso de lo que en ese entonces era la ultraderecha chilena, representada en un cast mucho más virulento, mucho más agresivo y taxativo en algunas observaciones políticas que tenían que ver mucho más con su apoyo en su momento a la reforma,
al pinochetismo en su conjunto, y en estas elecciones su discurso se ha corrido al centro. Esto había dudas en torno a si esto lo iba a beneficiar o lo iba a perjudicar, habida cuenta que las encuestas daban a un Johann Kaiser mucho más arriba en el caudal de votos, afín a un discurso mucho más emparentado con el discurso de campaña de Javier Milei. Está claro que las prioridades chilenas hoy por hoy pasan no tanto por una ruptura en el sentido en el cual Kaiser lo planteaba, sino por una búsqueda de cierto orden y de remedios en torno a la cuestión de la delincuencia, y algo que y en esta narrativa algo en lo que la derecha parece haber tenido éxito es a vincular el problema de la delincuencia con el problema migratorio, y en cuanto a las cuestiones de seguridad parece que Kast ha logrado calar mucho más hondo que sus adversarios de la derecha, y ciertamente de una Janet Jara a la cual se la vio incómoda en estos temas, y se centró mucho más en los temas sociales, si bien tuvo iniciativas seguritarias mucho más integrales, pero Kast, que no tuvo experiencias presidenciales, sí tuvo dos candidaturas fallidas anteriormente, es básicamente la personalidad más relevante en este momento del arco derechista allí en el país trasandino. Con Boric, ¿qué pasó? ¿Había mayores expectativas? ¿Por dónde pasa también este resultado de Jara muy escueto? Yo lo relacionaría con un desplazamiento del interés por varias cosas, ¿no? Pero en primer lugar ha habido un desplazamiento del interés público de las cuestiones sociales a las cuestiones securitarias, un poco relacionada a lo que te decía en la pregunta anterior, Julián. La prioridad ha pasado a un discurso que vincula inmigración con delincuencia, y a una percepción que tienen los chilenos de que su situación cotidiana se ha complejizado a partir del fenómeno de la violencia narcocriminal. Si bien los índices de violencia, o mejor dicho, los índices de homicidio cada 100.000 habitantes son bajísimos en comparación con los que tiene Ecuador o los que tiene México. Ecuador tiene 35 homicidios cada 100.000 habitantes, algunas mediciones le dan más, 27 tiene México, 25 cada 100.000 tiene Brasil, Argentina tiene un poco menos que Chile, y sin embargo Chile con 6 homicidios cada 100.000 habitantes es con estas cifras ha habido un crecimiento de la violencia, el sicariato, inclusive se habla de algunos crímenes que se emparentan mucho más a los que ocurren cotidianamente en México, y Ajá. esto es algo nuevo para los chilenos. Entonces, esta sensación de que se han desprotegido, y este discurso antimigratorio que llevaron adelante todos los candidatos de la derecha ha contribuido a este desplazamiento de la narrativa desde la prioridad en torno a las desigualdades del modelo económico, que fueron un poco el germen del estallido social del 2019, del cual Boric es el emergente, a un discurso en el cual, o a un orden de prioridades en el cual la seguridad, la delincuencia, el problema migratorio, y en un escalón apenas más abajo, la necesidad de fomentar el crecimiento económico, son las prioridades, y en este sentido Janet Jara me parece que ha sido un poco víctima de desplazamiento. Y me preguntaste de Boris, Julián, rápidamente te digo que se va de la presidencia con un 30% de aprobación. Ha sido una presidencia con logros escuetos, importantes pero escuetos, pero lo más importante es lo que no ha hecho, que es que es la reforma de la Constitución. Me parece que aquí haber puesto toda su energía y todo su capital político en una reforma constitucional que luego un poco se le fue de las manos en términos de lo que su propia bancada, o por lo menos su propia base de apoyo prometía o esperaba,
le consumió 2 años de presidencia. Luego hubo un segundo intento de reforma encabezado, esto sí, y acá tal vez sea la respuesta a tu pregunta, encabezado por el sector de Kast, que tampoco fue aprobado por la población. Entonces, hay una especie de agotamiento en torno Ujú. a elecciones en la sociedad chilena, y en este sentido, me parece que Gabriel Boric ha sido un poco la víctima de una sociedad agotada y sobre todo de no sé, ha adolecido Boric de políticas que estén a la altura de las promesas que se habían planteado en el post-estallido en 2010, en el 2019, y es por esto que me parece que Boric un poco se va de la presidencia con un capital político no despreciable, pero con una sensación de desilusión en torno a las expectativas que llevaba cuando asumió la presidencia. La derecha que avanza, ¿no? En nuestra región, ¿cómo fueron mirando el resto de los países, principalmente Argentina? ¿Hay relación entre Kast y Milei? ¿Cómo se va mirando también estos resultados en Chile? Hay una relación, hay alguno revisa, uno googlea hay una obvia relación ideológica entre Kast y Milei, en el también emparentado en lo que hablaba antes, ¿no? En un discurso rupturista que llevaba Kast adelante, acorde con el espíritu de los tiempos, y que, repetimos, Kast ha moderado en función de captar ese electorado de centro que antes votaba, por ejemplo, a Evelyn Matei, a la candidata de la Unión Democrática Independiente, la heredera institucional del pinochetismo, o en estas elecciones tal vez haya captado a un voto más afín a la exconcertación, a la centroizquierda chilena, que hoy también se encuentra bastante huérfana en los términos que la conocíamos en los años 90 y principios de los años 2000. Este recostamiento al centro ha sido evidente, pero no es impedimento para que el gobierno argentino esté especulando ya, algunos observadores estén especulando ya con un triunfo de Kast el 14 de diciembre. Ujú. Ciertamente están atentos a las encuestas que dicen que en cualquier escenario Kast sería el ganador, y es bastante interesante lo que se ve, lo que se prefigura en términos de un eje, o el principio de un eje regional en Sudamérica, habida cuenta no solo de que hoy por hoy Milei es el referente más importante de la región en este arco, sobre todo de cara a la relación con Estados Unidos, sino también la reciente asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, la posible victoria de Kast en Chile, por supuesto Javier Novoa Daniel Novoa en Ecuador, y a las esperas y a la espera de las elecciones presidenciales en Brasil y en Colombia el año que viene. Esta expectativa no es solo compartida por el gobierno argentino, tanto en términos de lo que ocurre en diciembre en Chile como en la región en general. Es también lo que Estados Unidos está esperando en un continente que hoy por hoy tiene más gobiernos progresistas que gobiernos de derecha en sus diferentes versiones. Las versiones, en cuanto a tu pregunta, las versiones de los diferentes periódicos hablan de expectativas favorables en relanzar una relación con Chile que hoy se encuentra en un periodo llamaríamos académicamente, de indiferencia consentida, ¿no? Ujú. Hay una... Gabriel Boric es un presidente que se caracteriza, como todos los presidentes chilenos, por un irrestricto respeto institucional, tanto a nivel interno como a nivel externo, pero también no se ha privado de gestos que marcan por lo menos a dónde está parado en las antípodas de la ideología del presidente argentino. Esto ha marcado un poco la relación bilateral en el último tiempo, y se espera que repunte con José Antonio Caz si gana el 14 de diciembre. Bueno, ahí me contestaste, ¿eh? Ahí está. Venía la consulta del proceso que se abre, cuándo las elecciones, qué se espera, no sé cómo también ha sido este proceso, si ha sido muy tenso, de expresiones, como también el panorama que se abre.
No, yo no he visto tensiones Ujú. en particular. Comparado a las elecciones pasadas, seguro que no. En las elecciones pasadas había un clima mucho más expectante y mucho más complicado en términos de lo que había de cara al futuro. Había que reordenar y reconducir un país que tenía serios cuestionamientos con sus instituciones de seguridad, en particular Carabineros, el papel que tuvo en la represión durante el estallido social. Esto es un tema bastante interesante, ¿no? Hago hincapié en esto porque ha sido la narrativa dominante, Julián. Pasamos, si en el 2019 habíamos visto el intento habíamos visto el debate acerca de cómo reformar Carabineros, todos los candidatos, incluidos Janet Jara, en estas elecciones la narrativa fue cómo realzar el rol de Carabineros, no ya en cuanto a la cuestión llamada cuestión mapuche en Chile, la cuestión de la Araucanía que se le llama allá, sino en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, el tema de reforzamiento fronterizo de cara sobre todo a la frontera con Bolivia y del papel del Tren de Aragua, una de las bandas más relevantes, o por lo menos la que tiene una de las, lo que ocupa mayores ríos de tinta en este momento. Eh, en, Me parece que en este sentido lo que ha cambiado es justamente eso. Y como te decía antes, si bien ha habido un interesante número en cuanto a porcentaje de votación, que fue las primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio, el 74%, lo cual habilitaba algunas sorpresas. Creo que aquí entra la figura de Franco Parisi, del cual hemos hablado bastante poco. Me parece que este cansancio electoral, dos elecciones para reformar una constitución que fueron fallidas, después las elecciones regionales, parece que hay un agotamiento Muy social bien. aquí que han bajado un poco las tensiones en comparación a las elecciones pasadas. Por esto no se espera más allá de la polarización obvia de todo balotaje, no se espera realmente un clima tenso ni hostil, todo lo contrario. En general en Chile los candidatos mantienen un decoro y un respeto irrestricto, más allá de las ideas que se profesen, no importa lo opuestas que sean, y se tratan de bajar los ánimos a la hora de este tipo de elecciones que aquí en la Argentina levantan, y con justa razón, grandes pasiones. En Chile parecen más contenidos, tanto electorado como candidatos al respecto. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande para ustedes que están ahí llevando adelante el programa, y por supuesto un afectuoso saludo a la fiel audiencia de Memitre. Será hasta la próxima. Pasaba el licenciado Emilio Ordóñez, analista